Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. 9 de la mañana, 38 minutos. Como lo anunciábamos al inicio del programa, es el momento de hablar de salud con el doctor Roberto Simioli. Hoy un tema que, involucra a todas las mamás del mundo, porque vamos a hablar de la muerte súbita del lactante infantil. Así que buenos días, Roberto. Luciana Opisi te saluda desde Radio Estudio. Buen día, Luciana. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Hablaba, es una redundancia lo que yo dije, del lactante infantil, pero es justamente la muerte súbita infantil, mejor dicho. Es del lactante, puede ser del infantil, lactante, obviamente, pero la que nos preocupa en particular, y es la que vamos a abordar hoy, es la que va de 0 a 1 año de edad cumplida. Y esa es la que corresponde a la etapa de la lactancia. Sí. Después, a partir del año de edad hasta los 3 años, hablamos de primera infancia, y de 3 a 10 años hablamos en líneas generales de segunda infancia. Sí. Obviamente puede haber fallecimientos en cualquier etapa, pero donde más impacto tiene este síndrome, que ahora vamos a hacer algunas aclaraciones, porque la definición para síndrome de muerte súbita en lactante es cuando no se encuentra ninguna causa demostrable para decir que tienen esa denominación de síndrome de muerte súbita de lactante. Si no, podríamos hablar mejor de muerte domiciliaria, y muerte domiciliaria es todo aquel fallecimiento que se produce fuera del área del hospital o del centro de salud. O sea, todo aquel lactante que fallece en la casa o en un viaje hasta el umbral del hospital y hasta que obviamente lo asista el personal de guardia, se considera lo que se llama muerte domiciliaria, inclusive independientemente que sea initible. Me parece importante dejar en claro esto, más que nada porque es mucho más abarcativo lo de la muerte domiciliaria en referencia al síndrome de muerte súbita lactante. Aunque este mismo síndrome puede ser diferenciado en el propio hogar de otros cuadros generados por asfixia, por estrangulamiento, pero bueno, por ahí eso ahora lo vamos a aclarar un poco más en base a las dudas que vayas planteando y obviamente podamos transmitir de la mejor forma a la audiencia. O sea que para comenzar a adentrarnos en el tema, la diferencia es que la muerte domiciliaria tendría que ver con que se conocen las causas y la muerte súbita es cuando se desconoce por qué el nene falleció. Perfecto. Esa sería una primera gran acepción, sí. En particular que ese síndrome, que es conjunto de signos y síntomas, queda en particular acotado cuando no se encuentran causas, porque uno de los primeros causales que se buscan es fundamentalmente el tema de la violencia. Hay niños, obviamente, que en esa edad también son violentados, y esta de alguna forma sería una primera gran causa, pero en particular en esta etapa de otoño-invierno, la mayoría de las muertes postneonatales a partir del 28 días de vida hasta el año de edad, fundamentalmente se corresponden con infecciones respiratorias agudas, tema que habíamos abordado en el programa pasado y que obviamente tiene en este momento un impacto importante, más que nada porque es el periodo de las infecciones respiratorias agudas, hablando en particular de bronquiolitis, de neumonía, hablando de enfermedad tipo influenza. Pero estas no serían muertes súbitas porque se conocería la causa. Claro, sería una muerte súbita inesperada en cuna en el domicilio o en el trayecto hacia el hospital, más que nada porque una infección respiratoria aguda perfectamente puede ir
en un lactante, obviamente con su inmadurez inmunológica, o sea, con sus defensas inmaduras, a una evolución muy rápida y fallecer en horas, e inclusive si esto en general se produce en la noche, sobre todo en invierno, en la noche y obviamente en la propia cuna donde yace el chico, obviamente para su descanso. Entonces hablábamos de la inmadurez de los más pequeños. ¿Esta podría ser una de las causas de por qué se da justamente en niños de 0 a 1 año? Sí, que por eso chicos en pleno estado de salud, que de golpe porrazo, de un día para el otro, pueden aparecer fallecidos. Bueno, esto uno muchas veces puede llegar a encontrar la causa, pero otra vez, yendo a la primera definición, cuando no tenemos la causa identificada, porque lo ideal para esto sería hacer varias cosas. Nosotros hacemos varias cosas desde el Comité de Mortalidad Materno-Infantil, que obviamente está dentro del área de salud pública en el Hospital San José. En el caso de suceder una situación de este tipo, se evalúan fundamentalmente situaciones como la escena, o sea, el lugar donde fallece el chico, y para eso es importante ir a hacer una entrevista domiciliaria. El hecho está que en el año 2007 Campana participó en una beca Oñatibia en referencia a muerte domiciliaria, y realmente fue una sorpresa y un aprendizaje para toda la región sanitaria quinta, donde en ese momento participábamos 14 municipios. Después Moreno pasó a ser parte de la región sanitaria sexta, y ahí realmente llegamos a 173 muertes domiciliarias en toda la región sanitaria quinta. Lo que significa que obviamente que es lugar donde más se concentra. Convengamos que en el curso del año pasado, en toda la provincia de Buenos Aires, hubo un total de 444 muertes en menor de un año, obviamente de tipo domiciliaria. Claro. También evaluamos en una entrevista domiciliaria con los cuidadores, en particular la madre, el padre, eventualmente el abuelo, quien quede a cargo la mayor parte del día, fundamentalmente para hacer lo que se llama un poco la necropsia domiciliaria a través del interrogatorio. También para descartar. Lo ideal sería poder hacer una necropsia, autopsia como se le dice habitualmente, pero para eso necesitaríamos un anatomopatólogo infantil con obviamente experiencia en este tipo de fallecimientos. En esto hemos aprendido mucho de los uruguayos, que ellos sí han hecho anatomía patológica, y por eso podemos decir con total autoridad que prácticamente 2/3 de los fallecimientos, sobre todo en el periodo de otoño-invierno, es por causas de infección respiratoria aguda. Sí, siempre y cuando descartemos entonces la violencia doméstica, que también puede estar encubierta en estos casos. Obviamente, es más, el médico forense, que siempre interviene cuando el fallecimiento se produce fuera del ámbito de salud, llámese el hospital, la clínica, eventualmente el sanatorio, fundamentalmente lo que busca son signos de sofocación, de aspiración de alimentos, y más importante que eso, fundamentalmente todo aquello relacionado con la violencia, hematomas, claro, sangrados, etcétera. Doctor, ¿podemos hablar? Sí, siga, no lo corto. No, para terminar, fundamentalmente lo que se hace es una evaluación de tipo macroscópica, en particular buscando estos signos, en particular en este lactante fallecido. ¿Podemos hablar de causas o factores que predispongan al niño a la muerte súbita? Bien, y de alguna forma también vamos a ir a hacer el abordaje de cuáles son las medidas preventivas que obviamente deben tomar como recaudo en particular los padres del niño. Sí. Los chicos está perfectamente demostrado de que tienen que dormir boca arriba. Antes los chicos dormían boca abajo, después se pasó por una situación intermedia para dormir en forma lateral,
inclusive con una especie de almohadilla para mantener esa posición, pero bueno, eso tiene el riesgo que el chico se pueda poner boca abajo, y lo que está perfectamente demostrado que la mejor forma de aprender, y esto se aprendió en particular de los orientales, que tienen una muy baja tasa de mortalidad por muerte súbita, en particular por el solo hecho de dormir boca arriba. Así que esto es una cuestión muy importante. Sobre todo porque estar boca abajo implica de que puede haber sobrecalentamiento, el chico puede respirar su propio monóxido de carbono que elimina en el intercambio con el oxígeno, y todas estas situaciones de alguna forma favorecer esta muerte súbita e inesperada del lactante en cuna. Porque también existe el miedo de las madres de acostar el nene boca arriba y pensar que va a aspirar su propio vómito también. Claro, esa es una muy buena pregunta. Bueno, hay que desmitificar esta cuestión con respecto a que si un chico vomita boca arriba se puede aspirar. Chico naturalmente y en forma refleja lateraliza la cabeza y obviamente ese vómito es expulsado hacia el costado. Diferente es si el chico está boca abajo y obviamente vomita, queda de alguna forma, para decirlo figuradamente, en un mar de líquido, de su propio vómito, y eso obviamente es lo que de alguna forma explica la aspiración para aquellos que duermen boca abajo. Perfecto, la verdad que está bueno entonces desmitificar esto, o sea que el boca abajo y el vómito, o sea, el reflejo ya de la criatura va a ser que tuerza la cabeza para descargar el vómito, si está durmiendo boca. Perfecto. Otra cosa también importante para destacar es el compartir la habitación. O sea, el lactante comparte la habitación con los padres hasta los 6 meses, pero no haciendo colecho en la misma cama. Uno puede hacer colecho, o sea, estar cama una al lado de la otra, fundamentalmente a través de la cuna, porque esto favorece la mirada, el contacto con la voz de la mamá, que pueda tocar a su hijo, pero muy importante este tema de el lugar. Por eso hablaba antes de evaluar la escena, más que nada porque una cuna tiene que reunir una serie de condiciones. Por ejemplo, la distancia entre los barrotes no puede ser mayor a 6,5 centímetros, porque también se han encontrado chicos que han muerto por asfixia, por ahorcamiento, por quedar trabado entre los barrotes. Otra cosa importante es tener un colchón más bien consistente y no blando, porque a veces ese mismo colchón blando es quien favorece que le tape la propia cara, y ni que decir de las almohadas, ni de los propios juguetes, porque la cuna no es un lugar de juego, sino es un lugar fundamentalmente para dormir. Entonces, todos estos recaudos son muy importantes, lo mismo que no usar ropa de cama floja, sino ajustada, más que nada porque cuando uno tapa al niño, los brazos deben quedar por afuera, porque eso mismo actúa como una propia traba para que el chico no se deslice y obviamente quede bajo las cobijas, como se dice comúnmente. Claro. Así que estas son 8 en total las medidas que había que tener en cuenta. Estuvimos hablando de cómo tiene que ser el lugar donde duerme el chico, y esto de la cuna es lo tercero en importancia, más que nada porque también el tema de la chichonera hay que tratar de evitarlo, evitar las almohadas. ¿Evitar la chichonera entonces también? Lo mismo, la chichonera, más vale un pequeño trauma que una chichonera a riesgo de que pueda un chico quedar asfixiado. Después tiene que haber temperatura moderada, porque el sobreabrigo y la calefacción excesiva evidentemente aumentan el riesgo. Una quinta situación iría para todo lo relacionado a los tóxicos. Hablemos de tabaquismo, de alcoholismo, de psicofármacos y de drogas ilícitas. Y otra cosa importante agregado a esto es que la madre, si bien puede de alguna forma hacer colecho, sobre todo cuando alimenta a su hijo, siempre tiene que estar despierta y con un descanso de no menos de 4 horas la noche previa, porque si no puede de alguna forma favorecer esta situación de que si la mamá se queda dormida y sobre todo si comparte
el lecho con los padres, morir por aplastamiento. Claro, y obviamente sí, en situación de sofocación. Desde ya que el uso del chupete, que siempre fue controversial, hoy por hoy tiene indicación, sobre todo entre 1 y 6 meses, porque lo que hay que esperar en el primer mes es fundamentalmente la adaptación al amamantamiento, y a partir del mes tratar de estimular el chupete antes de dormir, porque esto tendría un factor protector, haría que el sueño sea más liviano y el chico tenga una alerta más importante con respecto a aquellas situaciones que lo pueden llevar a un sueño profundo. O sea, y agregaría 2 cosas más, que es la importancia que tiene la lactancia materna por el pasaje pasivo de anticuerpos que le genera la propia madre a través de su alimentación, de la leche materna, y obviamente estuvimos hablando de que los chicos de lo que más se mueren son de infecciones. Por consiguiente, en las vacunas estamos fundamentalmente protegiéndolo de una serie de infecciones. Entre otras, la tos convulsa, que este fue un tema que abordamos en los primeros programas, y obviamente esta vacuna también se aplica en la semana 20 de gestación de la embarazada, y luego obviamente se hace el esquema de vacunación a los 2, 4, 6 meses para que el chico a posteriori tenga sus propios anticuerpos, una vez que después de los 6 meses obviamente estos anticuerpos maternos desciendan y él tenga sus propios para poder defenderse de una enfermedad tan grave como puede ser en un lactante menor de 4 meses como la tos convulsa. En el caso de las mamás que no pueden amamantar a los chicos, ¿la leche de fórmula puede contener algún tipo de componente para salvaguardar esto? No, la única diferencia es que es leche maternizada, porque si bien es leche heteróloga, es leche de vaca, obviamente tiene una fórmula parecida a lo que es la leche materna, con los nutrientes necesarios como proteína, grasa, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Pero obviamente está faltando algo que es muy importante, que son fundamentalmente el pasaje de anticuerpos en forma pasivo y una serie de sustancias que son propias de la madre, que son estimulantes del sistema inmune del propio lactante para que forme su propio sistema defensivo. Así que la leche materna es irreemplazable. Está bien. Pero bueno, si un chico se tiene que alimentar con fórmula, porque obviamente la mamá tiene algún problema en la mama o de salud, evidentemente habrá que tomar los recaudos con respecto a que si el chico se lo alimente y se lo ponga siempre boca arriba, tratar de que no haga el colecho. De alguna forma, las mismas indicaciones, las mismas recomendaciones que tuvimos haciendo de lo preventivo, con lo que charlamos con el chico amamantado. Y me gustaría volver entonces sobre el uso del chupete, que está recomendado hasta los 6 meses. Sí, porque lo que está perfectamente demostrado que el chupete, inclusive el primer año, el chico obviamente a través del chupete canaliza ansiedad oral. Lo que sí está perfectamente demostrado que después de los 2 a 3 años, lo que sí puede favorecer son otitis a repetición. Por eso el periodo más importante, que es donde está más en riesgo por esta posibilidad de la muerte domiciliaria, es donde más indicación tendría, es a lo sumo en el primer año de vida, sobre todo en los 6 primeros meses, y a partir del mes de vida, una vez que el chico haya hecho la adaptación al amamantamiento. O sea, desde el primer mes y hasta los 12 sería. Sí, ese sería el ideal, el periodo más recomendable. ¿Y algún tipo de forma en particular? Porque yo vi que hay chupetes como con distintas propiedades. ¿Esto es indistinto? Sí, en última instancia lo que se busca en particular, obviamente hay algunos que son anatómicos, que se adaptan a la forma del paladar y son menos deformantes que el famoso chupete redondo clásico que conocemos. Claro. Pero bueno, acá el tema pasa por el efecto protector que tiene en particular con respecto a la prevención de la muerte inesperada en cuna del lactante. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, una última pregunta, pero que tiene que ver con las madres. ¿Hay algún factor de riesgo en las madres que pueda ocasionar la muerte súbita de su hijo?
Lo dijimos antes, la falta de descanso. La falta de descanso es... obviamente tiene que estar lo suficientemente descansada, y sabemos que esto por ahí, hoy por hoy, es una utopía, porque la mujer obviamente, hoy por hoy, y ni que decir si es una madre sola... claro, pero algo intraútero. Cumple dos roles. Yo preguntaba, pero... la responsabilidad de sobrellevar la casa, la familia, y muchas veces obviamente tiene que también salir a trabajar. Entonces obviamente eso es una variable de riesgo, que si una mamá está cansada, inclusive desde el punto de vista afectivo, no va a tener toda la fuerza y las ganas que tiene una madre descansada para estimular obviamente una etapa tan de alta susceptibilidad a un lactante en el primer año de vida. Así que yo diría que ese seguramente es el factor de riesgo materno más importante a tener en cuenta. Perfecto. ¿Y algo intraútero que tenga que ver, como por ejemplo una madre que fue toda su vida fumadora, se relaciona con la muerte súbita del lactante o no? ¿O es algo lo dijimos antes cuando hablamos de tabaquismo, alcoholismo, psicofármacos? Obviamente el tabaquismo prenatal como el postnatal evidentemente fundamentalmente afecta las cilias, que son una especie de pelitos barredores del aparato respiratorio, que entre otras cosas se encargan de eliminar cuerpos extraños, en particular gérmenes. Entonces, si el cigarrillo inhibe la actividad de estas cilias, de estos pequeños pelitos limpiadores del aparato respiratorio, evidentemente el tabaquismo representa todo un problema. Inclusive el tabaquismo pasivo. El tabaquismo pasivo inclusive llega a ser tanto más peligroso que el tabaquismo activo, que es para quien lo practica, sea la madre, el padre o quien fuera dentro de la casa. Sobre todo porque quien exhala el humo fundamentalmente lo hace hidrosolubilizado, entonces tiene una más fácil penetración, y en particular en los más chicos, donde entre otras cosas favorece esto que dije de la falta de limpieza del aparato respiratorio, y ni que decir con respecto a la importancia que tiene con respecto al broncoespasmo. Tema que también estuvimos abordando la vez pasada con respecto al síndrome bronquial obstructivo y en particular la bronquiolitis. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. El miércoles que viene vamos a estar hablando también sobre un tema importante para las mamás, sobre la varicela, así que lo dejamos pendiente para el miércoles que viene. Bueno, nos vemos a través del éter, como diría un viejo locutor. Nos estaremos comunicando a través del éter la semana que viene. Así que, como siempre, muchas gracias por difundir estos temas, y un saludo en particular a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el miércoles que viene. Hablábamos con el doctor Roberto Simioli, quien nos indicaba los consejos a la hora de prevenir la muerte súbita en el lactante, en los más pequeños, entre 0 y 1 año. Y esta entrevista, por supuesto, va a estar posteada en el muro de nuestro Facebook para que vos escuches detenidamente esta entrevista, porque me pareció que fue esclarecedora en cuestión de mitos que se tienen a la hora de acostar al bebé, cuando le doy de comer, etcétera. Así que mañana la vamos a estar posteando en el muro de nuestro Facebook para que vos la puedas compartir y escuchar con tranquilidad. Este fue el espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli en Mañanas de Estudio.